Bueno, estimados alumnos, en este problema de estática tenemos un tronco que está horizontal en equilibrio, sostenido por dos cuerdas que cuelgan del techo, ya con ángulos de 60 y 45 grados. En el primer paso nos piden hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el tronco, donde yo aquí he adelantado un poquito de trabajo. Sabemos que la cuerda 1 aplica una tensión T1 en la misma dirección de la cuerda, ¿ya? Y el punto de aplicación es el extremo izquierdo. En el extremo derecho, la cuerda 2 aplica una tensión en la misma dirección de ella, con un ángulo 45, y sabemos también que en el centro masa está aplicado el peso. Ahora, ¿por qué el centro masa no lo dibujé justo al medio? Bueno, porque nos dicen que el tronco no es homogéneo, a lo mejor el tronco por dentro está un poco agusanado, qué sé yo, entonces exteriormente a lo mejor parece un tronco homogéneo, pero dado que hay ciertos sectores que tienen menos masa que otros, ya no podemos suponer que el centro masa está al medio y por lo tanto yo lo dibujaba un poquito desplazado hacia la izquierda. ¿Ya? Eso por el momento no es tan importante. Lo que sí es importante es que bueno, el peso actúa en el centro masa, se aplica en el centro masa y su magnitud es m por g. Como la masa del tronco es de 50 kilos y la aceleración de gravedad es de aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado, 50 por 10 nos da un peso de aproximadamente 500 newtons apuntando hacia abajo y aplicado en el centro masa. Ahora, lo que tenemos ahí no es un diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre o DCL considera que todas las fuerzas están aplicadas sobre un único punto. O sea, básicamente se concentra el objeto, en este caso el tronco, en un solo punto y con respecto a él vamos trazando los vectores. Entonces voy a tomar T2, lo voy a hacer un poquito más grande, me voy a cambiar un poco de escala para que quede más sencilla la explicación luego. Entonces vamos a tener la tensión T2, vamos a tener la tensión T1, ya repito, no estoy manteniendo la misma escala que acá, y tenemos el peso que tiene que ser más o menos grande, de 500 newtons apuntando hacia abajo. Introducimos también la información de los ángulos, 45 grados en este caso, 60 grados en este caso, y obtenemos entonces un diagrama que ya nos orienta bastante porque nos dice que tenemos tres fuerzas, T1, T2 y mg, o el peso, que tienen que estar jugando de alguna manera para estar en equilibrio. ¿Ok? Entonces eso ya nos aclara bastante. Hecho el diagrama de cuerpo libre, pasamos ahora a la segunda pregunta que nos pregunta, valga la redundancia, por las tensiones. ¿Ya? ¿Cuánto vale T1 y cuánto vale T2? Para eso tenemos que plantear la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas, dado que esto está en equilibrio, tiene que ser igual a cero. Ahora, esto es una ecuación vectorial, pero la manera de trabajarlo es por componente. Entonces primero vamos a buscar su equivalente en la horizontal, donde la segunda ley nos dice entonces que en la horizontal las fuerzas tienen que estar compensadas, ¿ya? Porque de no estarlo, el tronco se estaría moviendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y no es así porque está en equilibrio. Entonces, en el eje horizontal, ¿cierto? Proyectamos la tensión T1 y nos da una flecha que apunta hacia la izquierda. La tensión T2 la proyectamos también y nos da una fuerza que apunta hacia la derecha. El peso, obviamente, al ser proyectado, no tiene proyección porque es vertical, así que solamente en la horizontal van a aparecer una componente de T1 y una componente de T2. Aquí entramos un poquito a la trigonometría porque se nos formaron aquí unos ángulos rectos y por lo tanto hay triángulos rectángulos, donde claramente esta flecha que apunta hacia la izquierda tiene una magnitud igual a T1, que actúa como hipotenusa, por el cateto adyacente que tiene que ver con el coseno de 60 grados. Repito, esta flecha tiene que ver con el cateto adyacente en este triángulo rectángulo al ángulo de 60 y por lo tanto va con coseno. Esta, por el otro lado, la que apunta hacia la derecha va con T2, pero con el coseno de 45 grados, porque repito, la flecha tiene que ver con el cateto adyacente al 45. ¿Ok? Entonces ya eso nos permite plantear la primera ecuación. T1 por coseno de 60 grados tiene que ser igual a T2 por coseno de 45 grados. La única manera de que el tronco no se esté desplazando de izquierda a derecha o derecha a izquierda es que se cumpla esta ecuación. ¿Ok? El problema es que tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces nos falta una segunda ecuación que tendrá que ver entonces con la vertical. Y esta es un poquito más complicada porque esta sí que introduce el factor del peso. Pero bueno, ya tenemos harto camino
adelantado. Tomamos una dirección que sea vertical y ahora proyectamos el T1 en esa vertical y nos da una flecha que apunta hacia arriba. Con T2 hacemos lo mismo y nos da otra flecha que apunta hacia arriba. Entonces tenemos dos fuerzas que apuntan hacia arriba que deben ser compensadas con una fuerza que apunta hacia abajo, que es el peso y cuya magnitud conocemos. Para conocer los tamaños de estas flechas que apuntan hacia arriba, sabemos que esa es igual a esa. Voy a borrar aquí el diagrama. Y si esto es T1 por coseno, esto tiene que ver con el cateto opuesto. Así que básicamente va a ser T1 por seno de 60 grados. ¿Cierto? No le vamos a colocar coseno a las dos. Por otro lado, con T2 sucede lo mismo. Esa flecha chica que apunta hacia arriba en realidad tiene que ver con esa. Actúa como cateto opuesto y va a ser entonces T2 por seno de 45 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo planteamos la ecuación? Decimos, la flecha que apunta hacia arriba, grande, tiene magnitud de 1 por seno de 60 grados, se suma, porque apuntan en la misma dirección, con T2 por seno de 45 grados, y la suma de ambas tiene que ser compensada con los 500 newtons. La única manera que el tronco no se mueva de arriba a abajo o de abajo a arriba es que se cumpla esta ecuación. Entonces, con el cumplimiento simultáneo de las dos ecuaciones, el tronco no se mueve ni de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda, ni de arriba hacia abajo, y por lo tanto queda perfectamente estático. ¿Ok? Bueno, en este minuto aparece un tema matemático que significa resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Es un sistema de ecuaciones 2×2, cuyas incógnitas son T1 y T2. ¿Ok? Yo voy a borrar ahora el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y nos vamos a concentrar entonces en esta parte que es más matemática. Repito, lo que tenemos acá es un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene que ser resuelto para sacar T1 y T2. Ahora, en el documento que va junto al video, aparece la solución con Wolfram alfa. Esto obviamente se puede sacar a mano, mediante algún método de sustitución u otro, pero de repente lo más fácil es cargarlo en Wolfram y que Wolfram alfa nos diga la solución. La solución que me entregó Wolfram, y aquí la estoy mirando, mientras les hablo estoy mirando, me dice que T1 vale 500 por raíz de 3 menos 1, ¿ya? Y que T2 es igual a 500 por raíz de 2 partido por 1 más raíz de 3. Claramente esos raíz de 2, raíz de 3 tienen que ver con los cosenos 60, coseno 45, etc. ¿Cierto? Ahora, al tomar la calculadora y evaluarlos, nos da que T1 en realidad es aproximadamente igual a 366 newtons y que T2 es aproximadamente igual a 259 newtons. ¿Ya? Así que nos quedamos con esas soluciones y esa sería la respuesta. ¿Ya? O sea, básicamente la cuerda 1 se está llevando un poquito más la carga para sostener al tronco que la cuerda número 2, ¿cierto? Porque la primera tensión es más grande que la segunda. ¿Sí? Ok. El tercer punto nos dice, mediante el método de líneas de acción de fuerza, tratar de estimar en qué posición podría estar el centro de masa. Entonces, para no hacer trampa, yo voy a borrar esto. Voy a suponer que no tengo idea de dónde está el centro de masa. Y esto ustedes lo pueden hacer mejor que yo, porque esto es básicamente una réplica del dibujo que ustedes tienen. Y la gracia es la siguiente. La línea de acción de fuerza de la primera cuerda tiene que ver con esa recta o semirecta que dibujé ahí, o segmento. La segunda línea de acción de fuerza va acá, ¿no? ¿Cierto? Va acá. Ahora, lo que observamos es que esas dos líneas de acción de fuerza se intersectan en este punto. Por lo tanto, no queda otra que el peso que es vertical tenga la siguiente línea de acción de fuerza. Y por lo tanto, ese método tan sencillo, que es un método gráfico, un método de pizarrón, digamos, un método de mesa de dibujo, nos dice que el centro de masa debería estar ubicado aproximadamente en ese punto. ¿Ya? Ustedes lo pueden replicar, pero claramente les da que está un poquito más corrido de la mitad hacia la izquierda. Si se dan cuenta, dado los ángulos que no son iguales, de 60 y 45, el centro de masa queda un poquito desplazado hacia la izquierda, y por lo tanto nos permite, mediante un método rápido, un método gráfico, ser capaces de plantear
la posición del centro de masa aproximadamente. ¿Ok? Bueno, finalmente, ya que conocemos las tensiones, borro el tema de los sistemas de ecuaciones, etc. Vamos a hacer ahora el cálculo exacto. Básicamente la última pregunta, voy a borrar también las líneas de acción. Me están preguntando a qué distancia del extremo izquierdo, se encuentra el centro de masa. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a tener un cálculo exacto. Recordemos que el largo total del tronco es de 3 metros. ¿Ya? Y para hacer eso no sacamos nada con recurrir a ecuaciones de fuerzas, porque las ecuaciones de fuerzas ya entregaron su información. T1 vale 366, T2 259. Lo que tenemos que entrar a considerar es lo que no hemos mirado hasta el momento, que es una ecuación de torque. ¿Ya? Ahora, la ecuación de torque se puede plantear con respecto a cualquier punto que uno puede escoger como pivote o eje de rotación. ¿Ya? Yo, por simplicidad, lo voy a escoger en el centro de masa. Podríamos haber escogido cualquiera de los extremos, pero bueno, no hay mucho problema con eso. Los invito, digamos, a que lo puedan intentar otro punto. Entonces, vamos a considerar esto como eje de rotación. Básicamente, con respecto a ese eje de rotación, el peso no hace torque, ¿cierto? Porque el peso está aplicado justamente en ese punto, tiene brazo cero, y al tener brazo cero no trabaja con nada de torque. Por lo tanto, los que hacen torque en realidad son las tensiones T1 y T2. ¿Ya? Si replico aquí un poquitito, ya para no seguir ensuciando el dibujo, tenemos lo siguiente. Tenemos el eje de rotación y la tensión T1, ¿cierto?, que lleva esa dirección. Nosotros la habíamos descompuesto en dos, una componente que iba hacia arriba y una componente que iba hacia la izquierda. Lo mismo con la tensión T2, la habíamos descompuesto en una componente que iba hacia la derecha y una componente que también iba hacia arriba. No sé si recuerdan, pueden echar hacia atrás el video y se pueden dar cuenta que eran las descomposiciones que hicimos inicialmente. Claramente, las componentes horizontales no hacen torque. ¿Ya? Las componentes horizontales no hacen torque porque si yo comienzo a tironear hacia la izquierda o tironear hacia la derecha, no voy a generar en realidad una rotación del tronco con respecto al eje de rotación. Las que sí van a generar una rotación son las componentes que son perpendiculares. Si yo empezara a tironear, ya generaría que el tronco empezara a rotar en esa dirección. Si tironeara con esta, obtendría que el tronco empezara a girar en la dirección contraria. Fíjense, esta fuerza, al haber un brazo, quiere que el tronco gire en esta dirección y esta fuerza quiere que el tronco gire en esta dirección. Justamente la lucha de torques hace que el tronco pueda estar en perfecto equilibrio sin rotación. ¿Ok? Repito, la primera fuerza quiere que esto rote, por decir algo, a favor de las manecillas de reloj, y la segunda en contra de las manecillas de reloj. Justamente la igualdad de torques hace que el tipo pueda estar tranquilo sin rotar. Ahora, si recordamos, eliminamos las componentes que eran horizontales y nos quedamos con las verticales. Si recuerdan bien, esta valía T1 por seno de 60 grados y esta valía T2 por seno de 45 grados. Pueden echar para atrás el video y se van a acordar que esas eran las componentes verticales. Esta componente va con brazo X y esta componente va con un brazo, sacando la resta, 3 menos X, ¿o no? ¿Sí? 3 menos X. ¿Ya? Esto sería el 3 menos X. Por lo tanto, ahora planteamos finalmente una ecuación de torque. La ecuación de torque, ¿qué nos dirá? Nos dirá que T1 por seno de 60 grados por el brazo, que es X, ojo que acá hay un ángulo 90, seno 90 vale 1, así que no hay ningún problema, tiene que ser igual a T2 por seno de 45 por 3 menos X. ¿Ok? Ahí estamos haciendo la igualdad de torques con respecto a ese eje de rotación. Voy a borrar un poquito acá para hacer los cálculos y ahora metemos los números. T1 dijimos que valía 366
nos queda el seno de 60, ¿ya? Seno de 60 es raíz de 3 medios, ¿ya? Y esto es igual a T2, que vale 259, por el seno de 45. El seno de 45 vale raíz de 2 medios. Ahora, si no recuerdan los valores exactos, lo pueden buscar con la calculadora, no hay ningún problema. Y nos queda esa ecuación que está acá. Ya, se me escapó el x acá, voy a colocar el x multiplicando aquí. Entonces nos queda 366 raíz de 3 por x es igual a 259 raíz de 3, 2 por 3, menos 259 raíz de 2x. Pasamos, juntamos los x, ¿ya? Más 259 por raíz de 2 por x igual a 259 por raíz de 2 por 3. Y podemos despejar el x entonces como 259 por raíz de 2 por 3, y todo eso dividido por 3, 66 raíz de 3 más 259 por raíz de 2. Tomamos la calculadora científica, ya, para que me crean que realmente estos cálculos funcionan, que no es todo Wolfram. Multiplico por 3, dividido por 366 por raíz de 3 más 259 por raíz de 2, y el resultado me da 1,098, que voy a aproximar a 1,1. ¿Ya? Podríamos decir que el x es aproximadamente 1,1 metros. ¿Ok? Es de 1,1 metros. Y esa sería la respuesta. Siempre que obtenemos una respuesta final, es bueno volver al inicio y tratar de ver la pertinencia del resultado, ¿ya? Si realmente el resultado tiene sentido o no tiene sentido. La mitad de 3 es 1,5, ¿cierto? 1,5 a la izquierda, 1,5 a la derecha. Al ser 1,1, esto nos está diciendo que efectivamente, como esperábamos, esta distancia está un poquito, o este punto está un poquito corrido, está 40 centímetros corrido de la mitad hacia la izquierda, y vale 1,1 metros, así que el resultado es concordante con lo que obtuvimos por el método de líneas de acción de fuerza. ¿Ok? Bueno, salió un poquito largo el video, pero espero que les sirva, pues abarca bastante contenidos de la materia estática. Muchas gracias.